Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí junto al río Besós para grabar el tercer vídeo acerca del tema marchando al encuentro del Señor con buena conciencia. Con buena conciencia. Esta es la frase más importante del vídeo. Bien, recuerdo que en los dos vídeos anteriores estuvimos definiendo lo que era la buena conciencia, lo que era y lo que no era, naturalmente. Y quedábamos a las puertas de poner o de acudir a una serie de ejemplos bíblicos, donde finalmente murieron con buena conciencia. Decíamos en el pasado vídeo que no eran personajes perfectos, que cada uno de ellos tenía sus pecados, como los tenemos todos los mortales, incluso los creyentes, pero que finalmente arreglaron las cuentas con Dios y se fueron al encuentro del Señor con buena conciencia. Y recordado esto, vamos a ir a nuestro primer personaje, el patriarca Jacob. Sí, el patriarca Jacob. Primeramente, recordar que muchos fueron los años de su vida donde vivió en pecado. Y además de vivir en pecado, entró en una clara contradicción en lo que su alma, por un lado, deseaba del Señor, y por otro lado, cómo equivocadamente eligió métodos que no eran los correctos para conseguirlo. Sí, esto lo hizo Jacob. Y los que conozcáis un poco la biografía de este patriarca, sabéis que esto es así. Por resumir y por citar tan solo un episodio de su vida, un episodio oscuro, me referiré al capítulo 27 del libro de Génesis, versículos 18 hasta el 27. Bien, ahí su padre Isaac ya se había hecho mayor, ya tenía las cuentas hechas para ir a la presencia del Señor y quería dar la descendencia, quería impartir la descendencia, y llamó a su hijo Esaú, el cual era favorito de él, y le dijo: mira, hijo mío, yo ya voy a morir, ves a buscarme al campo caza y hazme un guiso como a mí me gusta, etcétera, etcétera, y después de comer este guiso te daré la bendición, te daré la bendición. Esta es la palabra, que antes me parece que he dicho descendencia y sabía que no era esto, era la bendición. ¿Y qué pasó? Pues que Rebeca, su esposa, la cual había tomado partido por Jacob, estaba escuchándolo y se fue a hablar con Jacob, su hijo preferido, y le dijo: mira, tu padre le va a dar la bendición a tu hermano, adelántate tú, vete al campo, yo te dejaré unas ropas de él, para que cuando te huela, porque ya estaba perdiendo la vista Isaac, pues que vea que eres por el olor de la ropa su hijo favorito. Y así lo hizo. Primero Jacob se resistía, pero su madre pudo más que él. Por lo menos en este aspecto era una madre bastante dominante. Y ahí tenemos un ejemplo para las madres, lo que no deben hacer con sus hijos. El caso es que en principio la treta salió bien. Y llegó, engañó al padre, usó métodos antiespirituales, pero el caso era salirse con la suya, y cuando el padre por error le había dado la bendición, resulta que vino Esaú con la caza, con el guiso, pero ya llegó tarde, ya llegó tarde. ¿Qué pasó? Que como Dios es justo muchas veces,
no espera que vayamos a su presencia para darnos, sino que ya nos da nuestro merecido en esta tierra. Hizo que las cosas fuesen de tal manera que el mal que él había hecho engañando a su hermano Esaú y a su padre, se lo hicieran a él a través de su tío Labán, el hermano de su madre. Por lo tanto, él allí, con su tío Labán, supo lo que era la disciplina de Dios. Pasaron muchos años, donde fue una y otra vez engañado. Engañado en la esposa que le dio, que no era la que él quería, engañado en el sueldo, bueno, lo engañó por todos los sitios. Y ya cuando finalmente en la vejez, engañado por sus hijos, que le privaron de disfrutar a su hijo preferido, que era José, y estuvieron a punto de hacerle también, de privarle del otro siguiente, que era Benjamín, pues cuando ya era viejo, marchó para Egipto, porque así lo había determinado Dios. Y cuando llegó a Egipto, ya que José tenía un puesto muy importante en Egipto, después de Faraón, el siguiente en rango era José. Faraón le dijo a José: yo quiero conocer a tu padre, quiero hablar con él. Y la primera vez que se entrevistó Jacob con Faraón, Faraón le dijo: ¿cuántos son los años que tienes? Y él contestó: pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Pocos y malos. Esto lo veríamos en el capítulo 47 y versículo 9 del Génesis. Pero a través de esta confesión percibimos nuevamente esa dicotomía en su vida. Por un lado, incluye el término peregrinación, cuando en este momento no tocaba hacerlo, porque el otro le había dicho: dime los años, pero olvídate de la peregrinación, pero él lo incluye. Lo incluye. Lo cual demuestra que por un lado tenía la mirada en que era peregrino y en que marchaba hacia la ciudad celestial. Pero por el otro lado tiene que reconocer una gran frustración en su vida. Pocos y malos han sido. Y diré: pues esos que tenía muy pocos años. 130 años, ya los quisiera yo para mí. Sin embargo, él los califica de pocos y malos, porque habían sido años donde había engañado, donde había sido engañado, donde había tenido que huir de su hermano, en fin, donde incluso no pudo ver a su madre, que murió antes, la que lo protegía. Pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Sentía una gran frustración. 130 años a los que él califica de pocos y malos. Pocos y malos. Bien, esto más bien sería la primera parte de la vida de Jacob. Pero ahora vamos a entrar en la segunda parte. No nos olvidemos que el tema que estamos abordando reza así: marchando al encuentro del Señor, pero con buena conciencia, no con la conciencia que había tenido Jacob en la primera parte de su vida. Si fuéramos ya prácticamente al final de su vida, al capítulo 49 del libro de Génesis, versículo 28 hasta el capítulo 50, versículo 1, veríamos cómo ahí Jacob se despide de todos los suyos y además de todos sus hijos, que los reúne. Además se despide empapada, es una despedida empapada de una espiritualidad y de una buena conciencia, cosa que le había faltado anteriormente, pero ahora la había recuperado. Era una buena conciencia inimaginable unos años atrás. Como podéis ver por mi cabello, hace mucho viento aquí al lado del río y tengo miedo que se me vayan las hojas. Rápidamente, y con esto terminaremos, voy a hacer la lectura y luego reseñaremos algunos detalles de esta porción.
que confirman esto de la buena conciencia que tenía en estos momentos finales. Voy a la lectura. Génesis capítulo 49, versículo 28. Ya el título dice: muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y les dijo lo siguiente. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán. Estaban en Egipto aquí, pero Egipto a él no le pertenecía. Él había recibido la promesa de Canaán, como sus padres. Quiero que me sepultéis allí. Dicen, esa cueva la cual compró Abraham, su abuelo, con el mismo campo de Efrón el Eteo, y la compró para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, sus padres. Allí también sepulté yo a Lea, una de las dos esposas. La compra del campo y de la cueva, y digo una de las dos, y diréis, ¿y la otra quién era? Raquel, la que más quería él. ¿Y por qué no la sepultó? Porque cuando dio a luz a Benjamín, se le salieron las entrañas y murió en el camino. Y prefirió tener al hijo que luego sería el hijo favorito de ellos, antes que, iba a decir abortar o lo que fuera, lo que se lleva ahora. Vaya generosidad de madre. Ojalá muchas madres de hoy en día aprendieran de Raquel. Prefirió dejarse la vida y con ello tener el hijo, su amado Benjamín, que no salvar la vida y perder el hijo. Ejemplos así hacen falta en nuestra sociedad y más en los días que estamos viviendo ahora. Estoy en el mes de julio del 2023 y ya sabéis, las leyes que se han aprobado ahora en nuestra sociedad y las cosas que en fin, que se están practicando en el día a día. Dejo el tema porque si no me voy a calentar y voy a decir alguna cosa de la que me tenga que arrepentir. Pero ya podéis imaginaros el punto de vista que tengo acerca de este tema. Probablemente me venga ya de mis mismos padres, que como sabéis, me quisieron abortar cuando yo iba a nacer. Me quisieron abortar. Y menos mal que Dios se metió por medio y el farmacéutico no solamente no le dio unas pastillas para abortar, porque eran pobres, sino que además me tuvieron a mí, hace ya 77 años, casi 78. ¿Cómo voy ya a estar a favor del aborto? Habiendo sido un resultado casi de aborto. Y mira por donde luego mis padres conocieron al Señor a través de mi testimonio, porque yo fui el primero en convertirme en mi familia y luego les di testimonio a ellos y se convirtieron ellos y mis hermanos también. Gracias, Señor, por la vida. Gracias. Cierro el paréntesis. Raquel murió en el camino al dar a luz a Benjamín. Y por esa razón Jacob no la pudo enterrar en la cueva de Macpela. Solo por esa razón. Sigo la lectura. Versículo 32. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y dice aquí el cronista bíblico: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Se fue a la presencia del Señor y fue reunido con sus padres. Reacción de José.
reacción de su hijo favorito. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró. Lloró sobre él y lo besó. Hijos así también nos hacen falta en la sociedad. Hijos como José. Y no como muchos que conozco yo, que cuando sus padres se hacen viejos, ya sabéis dónde los mandan, ¿eh? Ya sabéis dónde los mandan. No hace falta que os lo diga yo. Y una vez a la semana, una vez al mes, cumplen o quieren cumplir, haciéndoles una visita de media hora y adiós. Si te he visto no me acuerdo. Y cuando hayas fallecido ya me avisarán del centro, que te venga a enterrar. ¡Ay, Señor! Vaya sociedad nos ha tocado vivir. Vaya sociedad. ¡Ay, Señor! Bien, hay aquí algunos detalles de esta porción. El primer detalle está en los versículos 29 al 30, que vuelvo a leer. Dice que les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres, en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, lugar, el que liga, lugar de la comunión con Dios, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Hebrón el Eteo, y la compró para heredad de sepultura. Por un lado vemos que después de tantos devaneos, porque mira que Jacob en su vida pasada, en su vida de juventud, tuvo devaneos, pero ahora después de tantos devaneos su mirada vuelve a estar con su pueblo, una y otra vez, lo ha estado repitiendo. Seguro que más de una vez Jacob se enfrentaría con su conciencia y diría: pero ¿cómo he podido yo cometer tantas torpezas y tantos pecados buscando las cosas de Dios? Pero ¿por qué caminos tan equivocados lo había hecho? Una segunda cosa que vemos aquí, versículo 31. Dice que allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Es decir, en aquella cultura, cualquier lugar para el descanso momentáneo del cuerpo no era el adecuado, Cualquier lugar no era el adecuado. Alguien dirá: ¿qué más da aquí que allá? Bueno, quizá para nuestra mente occidental en nuestros días puede ser así, pero en aquella cultura y en aquel momento no era cualquier lugar el adecuado. Allí habían sido sepultados sus dos abuelos, sus dos padres y una de sus dos esposas, Lea, y la otra no pudo ser sepultada por lo que os he dicho antes ya. Lo tercero que vemos aquí está en el versículo 33. Dice que cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Aquí vemos unas palabras estremecedoras, llenas de sentimiento familiar y patriarcal. Algo con lo que ahora se está luchando tanto en nuestra sociedad moderna, queriendo hacer a la cultura patriarcal la culpa de todo lo que pasa en esta sociedad. Toda la culpa, según ellos, la tiene la cultura patriarcal. Hay que terminar con esta cultura, dicen, y volvernos más modernos y aceptarlo todo. Algo similar, queridos hermanos, vemos en las palabras de despedida de Simeón, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Dice ahí el evangelista Lucas que cuando María y José fueron al templo a circuncidar al niño Jesús, había un hombre que los estaba esperando, que era Simeón. Era un hombre viejísimo. Le había sido revelado por Dios en esa criticada cultura patriarcal, criticada en los tiempos de ahora. Le había sido revelado por Dios que no vería la muerte hasta que no viera al Mesías, al Salvador. Y cuando lo vio, se dio cuenta de que aquel era el niño. Y dice que cogió al niño en brazos y le hizo una oración muy sentida a Dios. Y dijo: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. He estado esperando mucho tiempo, soy viejísimo,
pero ahora llévame ya a tu presencia, porque han visto mis ojos tu salvación. Y en cuarto y último lugar, en el capítulo 50 de Génesis y primer versículo, dice que entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Aquí vemos que si el padre estuvo a la altura con todo lo que hace instantes antes, el hijo no le fue a la zaga al padre. Cómo se nota que había aprendido muy bien de su padre. Lloró y lo besó. Lloró y lo besó. No se alegró como hacen tantos hijos en nuestros días, porque el impedimento para heredar lo que tienen que heredar ya se ha ido. Y aunque no lo dicen abiertamente, pero en el fondo se alegran, porque ya seré el heredero de todo lo que tenía mi padre y mi madre. Él aquí de corazón lloró y besó. Y de paso, y aunque sea irme del tema, y no lo voy a cortar ni me voy a arrepentir, estoy diciendo estas cosas porque aprovecho el vídeo para hacer una denuncia de lo que hoy en día se está practicando y se está viendo como bueno en nuestra sociedad. La sociedad del 2023, sí, así de claro, así de claro. Bien, vamos terminando ya. Un detalle final a destacar. Jacob, aquel que había sido el suplantador, porque el nombre suyo quería decir suplantador, según vemos en Génesis 27:36, resulta que ahora se ha transformado en el heredero de pleno derecho. Sí, antes era el suplantador, pero ahora, desde que se ha dado cuenta de su error, se ha transformado en el heredero de pleno derecho, marchando al encuentro del Señor, pero con buena conciencia. Queridos hermanos, una llamada cariñosa para vosotros. Si el Señor no viene antes a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, tarde o temprano todos tendremos que marchar al encuentro del Señor. Eso está muy claro. Pero claro, unos marcharán aún siendo creyentes con mala conciencia, mientras que otros marcharán o marcharemos con buena conciencia. Y si hasta ahora lo hemos hecho mal, y si hasta ahora hemos cometido torpezas, aún es momento de que nos demos cuenta de nuestro error y le pidamos perdón a Dios. Y marchemos a la presencia del Señor cuando Él lo determine con buena conciencia. A las puertas la semana que viene de grabaros el cuarto vídeo, donde veremos a otro personaje bíblico que también marchó a la presencia del Señor con buena conciencia. Pues a la espera de grabar ese cuarto vídeo, vamos a terminar como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por estos personajes que encontramos en la Biblia, porque aunque para muchos sean personajes pasados de moda, antiguos, para nosotros son personajes actuales, donde cada día los leemos e intentamos imitarles. Gracias por la vida de Jacob. Qué pena tan grande los años de su vida, que malgastó y que perdió. Pero menos mal que aunque fuera un poco tarde se dio cuenta. Y hemos visto el final de su vida, marchando a tu presencia con buena conciencia. Quisiéramos nosotros imitarle y marchar a tu presencia con la buena conciencia que marchó él. Gracias por la posibilidad de grabar estos vídeos. Recibe esta gratitud nuestra, ya que te oramos y te lo presentamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.